Hey there, my name is Rose. I'm the one you don't hear about in those family photos where everyone's smiling like they don't have a care in the world. I got a sister, Lucy. She's been the star of the show since the day she was born. Little Miss Perfect, right? And me, I'm basically the backstage crew in my own life. But enough about that. So, let me paint you a picture. It's the morning of my 10th birthday. I'm at the breakfast table, thinking maybe today, things will be different. Dad's munching on his toast, buried in a newspaper. Mom's fluttering around, and Lucy's there, eyes all wide and innocent. I'm waiting for some pancakes, maybe a happy birthday, the usual birthday jazz. That's when Lucy, all sweet-like, starts to cry. Through her tears, she goes, "Rose pushed me, and I hurt my knee." I'm standing there, jaw on the floor. What? No, I didn't. But Dad just peers over his paper, frowning like I'd spilled his coffee, and Mom, well, she's already knee-deep in Band-Aids for Lucy. "You gotta be kinder to your sister, Rose," Mom lectures, no room for buts. But you heard your mom, Dad cuts in. And just like that, end of story. No pancakes. Lucy's whimpering turns into a sly grin the moment they're not looking. Birthday cancelled on account of sibling drama, courtesy of yours truly. Fast forward to Christmas that year. I wake up thinking maybe this time I'll score some decent loot. We're around the tree, and Lucy's tearing through her presents like a tornado. New phone and fancy threads. I find my name on a package, rip it open. Socks. And some dollar store alarm clock. I mean, come on. Later, I'm sitting on the porch, skipping rocks on the sidewalk. Grandma Joan finds me there, hands me a cup of hot cocoa like she always does when the world gives me the cold shoulder. "Thanks, Grandma," I manage, trying not to sound as grumpy as I felt. High school was no different. Lucy had the looks, the friends, I had acne and a job at Sal's Pizzeria. Worked my tail off, got those grades, and I'm thinking, this is gonna be my ticket out, right? There's this one night, senior year, college brochures spread out on the kitchen table like a bad hand of cards. Dad's fixing the sink, Mom's doing her Sudoku, and I'm about to lay my cards down, tell them about the colleges wanting to throw scholarships my way. I'm all, "There's this college outstate dash. Money's tight, Rose," Dad says straight off, not even looking up. "We're looking at community options." I shoot a look at Mom for some backup. She doesn't look up from her puzzle. "We're saving for your sister's college fund." That's when Grandma Joan steps in, real quiet. She talks to Dad first, then Mom. It's not pretty, but when she's done, she's got that check for me, pressed it into my hand like a secret handshake. "Make it count, kiddo," she says, eyes all fierce. And that was it. That check was my golden ticket, my ride far away from socks, alarm clocks, and Lucy's messes. Out of the circus, just like Joan said. As soon as my feet hit the campus of that outstate college, it was like I could finally breathe. No more Lucy, no more comparisons, no more feeling like an afterthought. I was my own person here, and that was all kinds of liberating. So yeah, I dug into those law books like they were the only things keeping me grounded. I was at the library more than I was at my own dorm room. Came to know every coffee stain on those tables like they were my personal constellation of caffeine. But it wasn't all smooth sailing. Money was tight. I remember this one time at the campus grocery store, counting coins from my pocket for a week's worth of ramen. The cashier was tapping her nails, looking bored out of her mind. "You gonna pay or what?" she drawled, popping her gum. I was a dime short. A freaking dime. "Hold on," I mumbled, searching my pockets for a coin that wasn't there. That's when this guy behind me sighed loudly and threw a quarter on the counter. "Here, keep the change," he grunted. Embarrassing? Yeah, you bet. But it was also the day I met Mike, who turned out to be a fellow law student and a bit of a smartass. A friend, something I hadn't had a lot of. In the grind between classes and part-time jobs, Mike and I stuck together.
He was as plain-spoken as they come, didn't have patience for show-offs or slackers. Wasn't the type to sugarcoat feedback on my mock trial performances either. "You gotta stop sounding like you're asking permission to be fierce," he'd say. "You know this stuff, Rose. Act like it." And I took that to heart. By the time I was sitting for the bar exam, I felt like I was carving my own path, laying down the law, you know? I wasn't Rose, Lucy's sister. I was just Rose, soon to be Rose, ESQ. At the firm, things were different. I had to prove myself again, but this time it was on my own terms. The partners, they were a mixed bag, some welcoming, some wary of the new blood. I remember being cornered by one of the senior partners, Bill, during my first week. "So, you're Joan's granddaughter," he stated more than asked, eyebrows up like he discovered gold. "Yeah, how'd you know?" I was wary, keeping my answers short and my guard up. Bill chuckled. "Joan and I fought in the same trenches once. She mailed me your resume. Said you had grit." I'd have groaned if it didn't feel like a small victory. Grandma Joan, still my one-woman fan club. In that firm, I made it known I wasn't there to ride anyone's coattails. I worked cases like they were puzzles only I could solve. In the courtroom, it was another world. I wasn't the kid sister or the overlooked daughter. I was fierce. Mike's words came back to me, about not asking for permission. "If the glove doesn't fit," I'd say, cutting through the noise, "then you must acquit." Simple, easy, nothing too fancy, to the point. It worked. So yeah, I escaped. From family expectations, from always being second best. I made it on my own terms. And it felt like freedom, hard, exhausting, but undeniably mine. It all started at the courthouse steps where I bumped into Tom, literally. Papers and apologies flying everywhere. He was there to support his buddy. I was on my first case. We laughed it off, grabbed coffee, and it turned out we could talk for hours. He was a contractor, not bothered by my legal jargon, just easygoing and genuine. Before I knew it, we were inseparable. When we decided to get married, the plan was no fuss, just us and the people we loved, sharing a good time. That plan didn't stand a chance once my family entered the picture. "It's nice," Mom would say, dabbing the corner of her eye, but her tone adding a silent "but." Dad just patted my shoulder, a silent solidarity that didn't quite warm me. And Lucy? She had to make an entrance, even if it wasn't her day. She arrived in a dress so flashy you'd think she was the one getting married. But I bit my tongue. It was my wedding day, and I wasn't gonna let her rain on my parade. At least that was the plan. Tom, he was a champ about it. Meeting my sister, he just gave me that look. Wow, she doesn't hold back, does she? I wanted to bury my head in my bouquet. You have no idea. The guests started piling in, and for a moment, it looked like it might actually be a good day. That's when Lucy decided she wasn't getting enough attention. "You're just going to ignore me? On your wedding day?" She was almost shrieking, eyes darting around hoping someone would sympathize with her. I took a deep breath, counted to 5 in my head. I was done being the peacemaker. "Lucy, not today. Please." She huffed, tossing her hair. "Whatever. I give it a year anyway." Mom shot me a warning glance, like it was my job to fix it. As usual. But something in me snapped. This was my day. Mine and Tom's. I wasn't going to let Lucy or anyone else mess with that. "Get out," I repeated, and my voice didn't even shake. Lucy looked at me with wide eyes, kind of like she did when we were kids and I'd finally stand up to her nonsense. "What did you just say?" "I'm done with your drama. This is my wedding, and you're not gonna spoil it." She sputtered, red in the face now. "But I'm family." "So? Family doesn't pull this kind of crap, Lucy. Not today. Not at my wedding." Mom tried to intervene. "Rose, don't do this, she's just..." I cut her off. "No, Mom.
Enough is enough. Lucy's face was a storm cloud, and she looked ready to argue. But this time she didn't. Maybe it was the way I stood, maybe it was Tom's hand in mine, or maybe it was the crowd of guests watching the drama unfold. For once, Lucy didn't have a comeback. She just turned and strutted out, heels clicking against the pavement like a judge banging a gavel. The rest of the day went by in a blur. I said, I do, we kissed, and I've never felt so much like I was exactly where I was supposed to be. Not Lucy's shadow, not my parents' second choice, but Rose. Just Rose. And that was more than enough. Okay, so get this, a month in, post-wedding drama, and Lucy pulls a Houdini. Total ghost town where she used to be, right? Scoots out of town leaving behind nothing but a crummy note. And guess who's the villain in her sob story? Yup, yours truly. Turns out her exit strategy includes playing the blame game, and I'm it. Her note? Classic Lucy, painting her runaway act with a bunch of bull about how I've done her wrong. Like she's the fragile flower and I'm the big bad wolf. At the next family dinner, the air's so thick with tension you could cut it with a knife. Mom's at the head of the table, flinging accusatory glances my way like she's dealing cards at a high-stakes poker game. Rose, how could you let it come to this? She starts, and I can feel the showdown brewing. Dunno, Mom. Maybe 'cause I ain't the warden in Lucy's personal prison, I shoot back. I'm not in the mood for a guilt trip, that's for sure. Dad chimes in, voice laced with that don't rock the boat tone. Your sister thinks you never gave her a break. That's serious. Are you kidding me? I can feel my temper flaring, words hot on my tongue. After everything, you're gonna take her side? Based on what, a damn piece of paper? That's when Granny, sweet Granny, who always had my back, pipes up with a voice like thunder. Rose. Your sister's out there alone, scared, and it's your doing. You too, Granny? I couldn't believe my ears. Since when do you buy this load of crap? Her eyes got all misty. Your ways pushed her to it, Rose. You're not innocent. That was a gut punch. I've been looking out for her since diapers, and this is the thanks I get? The old lady was on a roll though. No excuses, girl. You've got a heart, use it. The whole clash was absurd. There we were, a family tearing into each other over Lucy's concocted tale. Even Granny, who'd never once doubted me, was singing a different tune, and boy, did it sting. I stormed out of there, the room thick with unsaid things. Granny's betrayal cut deep, but what cut deeper was knowing I'd stood up for myself. I was done being anybody's villain, especially not in Lucy's crafty escape act. If they wanted to believe her over me, that was on them. Tom's been acting off, real off. All those late nights at the office, trips out of town every other week, big projects he can't talk about. Yeah, right. Man's as subtle as a brick through a window. And then, like fate's trying to tell me something, I catch a glimpse of something red peeking out from his jacket pocket while I'm on laundry duty. A receipt for some fancy women's shop. No way was that for me. I didn't confront him. What's the point when you know you'll get nothing but half-truths topped with lies? I decided I'd do it the smart way, let someone else do the digging. Yeah, I called up a private eye, got him tasked on tailing Tom, seeing what really goes down when he's working overtime. Jimmy's the name of the PI, seems like he's been in the game long enough to see everything twice. Just want the straight shot, I told him, no chasing ghosts. He gave me a nod that said as clear as day, I got this. So I wait. Days feel like weeks when you're waiting for a bomb to drop. I keep things normal at home, or make a damn good show of it. Every time Tom tells me he's got to work late again, I nod, smile, and say something like, don't work too hard, babe. One night, he said it again, gotta finish up some things at the office, you know how it is. I shrug, playing it cool on the outside, but inside, my mind's racing. Sure, Tom. Don't forget to eat something. Wouldn't want you wasting away.
He gives me a peck on the cheek and he's out the door, and I'm left feeling like I'm on some warped episode of a TV show where the wife's the last to know. I try focusing on a book, some cooking show, but who am I kidding? My head's not in it. Instead, I'm thinking about that receipt. That damn piece of paper that feels like it's burning a hole through the fabric of our little suburban life. Finally, I get a text. Not from Tom, but from Jimmy. My stomach drops when I see his name flash up on my phone. I don't open it. Not yet. Can't bring myself to. Whatever's in that message, it's gonna turn my world upside down. Instead, I pour myself a glass of wine, let the cool liquid settle my nerves. They say ignorance is bliss, but I passed that exit miles back. I have to look. I pick up the phone, thumb hovering over the screen, and then I press. But Jimmy's text isn't the full picture. It's just to say he's on the case, got some leads. We'll know more soon, he writes. That's it, then. No turning back now. Tom's little secrets are on borrowed time, and when the truth comes out, I'll be ready. There's something liberating about it, knowing that I'm no longer in the dark, playing the doting wife, smiling while something rotten's eating away at my marriage. Grandma Joan and I hadn't been seeing eye to eye recently, but the envelope stuffed with the PI's evidence was burning a hole in my bag and my conscience. Deep down, I knew she was the only one who could give me the straight talk I needed without sugarcoating the jagged pill I was about to swallow. I knocked on the door, and it swung open, revealing Grandma Joan with her arms folded, looking as staunch as ever. "Took you long enough," she said, without a hello. I let out a breath that I had been holding in longer than I realized. "Yeah, well, I'm here now." We sat down at the kitchen table, the same one we'd shared more Sunday dinners at than I could count. But today, it wasn't a warm roast that lay between us, but a file filled with photos and texts. "I've got something to say," I started, but she cut me off with a sharp wave of her hand. "Save it," she said. "I can guess why you're here, and I don't need an apology." I narrowed my eyes, ready for a quarrel, but her face softened. "What's done is done. Let's just hear what you've got." So, I spilled it, all of it. The late nights Tom pulled, the lies that didn't add up. "Do you have proof?" she asked, eyes piercing through me like she could see the answers scribbled across my heart. "It's all here," I said, tapping the envelope. She reached out and I handed it over, but she didn't open it. Instead, she looked me straight in the eyes. "You know this doesn't change anything between us, right? Family is family." That's when it hit me. Whatever had come between us, whatever words we'd exchanged that we couldn't take back, none of it mattered now. Not with this storm on the horizon. "You're right," I answered. "It doesn't change a thing. I still need you, Grandma." "Good," she grinned, but there was a seriousness in her eyes that wasn't usually there. "Because I need you too. And let me tell you, whatever's in that envelope," she tapped it and slid it back towards me, "it doesn't define who you are or what you're worth." We sat there for a while, not saying much, just being together. It felt like the air had cleared. The storm clouds were still there, but now, I wasn't going to weather them alone. Later, when I went to leave, Grandma Joan gave me a tight squeeze. "You call me, you hear? Day or night. We'll figure this out." I pulled back and looked at her. "I will. And thanks, Grandma, for everything." As I walked away, the envelope heavy in my bag, I felt lighter somehow. My steps were more certain, my spine straighter. Whatever Tom was up to, whatever the PI had uncovered, I was ready to face it. With my grandma at my back, I felt like I could face just about anything. A month had whipped by and there we were, gathered in the stiff parlor of Grandma's house, me, Mom, Dad, and my husband, Tom. An odd quiet hung in the air as the lawyer got ready to dish out the details of the will. Just the family scene you'd expect, except for the empty spot where Grandma used to be. And then, like out of some crappy soap opera, in prances my sister, Lucy, all dolled up and smirking like she's just won the jackpot on a scratch card. Mom and Dad, tears in their eyes, fuss over her like she's just returned from war, not the two-bit runaway act she'd pulled.
I stayed put, my hands clenched into fists under the table. I wasn't about to give her my piece yet. She swans up to Tom, bold as brass, and plants one on him. My Tom. As if that wasn't gag-worthy enough, she starts spouting off this garbage about how she'd cooked up this whole mess. I made it all happen that Grandma would bequeath her property to me, not to the villainous Rose. Lucy gloats, thumbing at Grandma's portrait with a grin that made my blood boil. And I also took her husband away from Rose. Mom's sobbing, Dad's face is ghost white, and there's Tom, cheek to cheek with the snake, both of them looking like they've got the secret to the universe. We have the last laugh, he says, voice slippery with that grin plastered all over his face. The room's buzzing with their confidence, them thinking they've got it all sewn up. Grandma's gone, and in their mind, her house, her savings, all her bits and bobs were theirs for the taking. They didn't see me smile. The lawyer, a guy with less flair than a wet match, starts talking. So, as per Mrs. Joan Holloway's last will and testament, the lawyer drones, and here it comes, the entirety of her estate, her home, her financial assets, and her personal effects are to be left to. I already see Lucy reaching out, like she could already touch the velvet of Grandma's antique chairs. Her granddaughter, Rose Marie Kendrick, provided. Lucy's hand hangs there, midair, and the smirks melt off her and Tom's faces faster than ice cream in July. She agrees to use these assets for the continuation of the local community garden which Mrs. Holloway was fond of. The lawyer finishes with no fanfare. The silence is thick enough to cut. Mom and Dad look between me and Lucy, their tears dry now, replaced with something else. Confusion? Betrayal? Both? Finally, I break the quiet. Well, I guess that's that, huh? Lucy's mouth zips shut, all tight lines, and Tom, he's paler than a ghost, his eyes not meeting anyone's. You wouldn't believe the circus that unfolded after the will reading. My phone wouldn't stop buzzing, distant relatives suddenly remembering my name. But me? I kept it tight. It wasn't about the drama, it was about staying 3 steps ahead. So, what's the plan now, Rose? Tom asked with that rat-like twitch of his lip, trying to sound all sweet and concerned. We were standing in Grandma's kitchen, a place where I'd shucked more corn than anyone's business. I leaned back against the counter, feeling the cool marble against my spine. Well, Tommy boy, first up, I'm changing the locks. His eyes darted like he'd been zapped. But, what about us? He stammered, like he hadn't been caught red-handed. I chuckled, low and steady. Us? Oh, darling, us jumped ship the moment you cozy up to my sis, just to get a piece of the pie. There were papers in my handbag, crisp and just waiting for his signature. Divorce papers, my ticket out of this mess. The PI snaps, the texts, the late-night calls. I had it all. My hand was stacked, and they didn't even know we were playing cards. Lucy's eyes flicked between us, sensing the shift in the air. She was like a cat that got caught sneaking a paw into the fishbowl. You can't kick him out. We have rights. Rights? I arched an eyebrow, amused at her guts. Sweetheart, after what I found out, the only right you're gonna need is the right to a good lawyer. Tom's face was pale, eyes darting to the door, probably scheming his next escape. But there was nowhere for him to run. Not this time. I felt the weight of the house keys in my pocket, the grooves grounding me. This was more than just a will, it was Grandma speaking from beyond, telling me to tidy up the trash that clung to her legacy. I walked over to Tom and handed him the papers. Sign these, and we can at least pretend you walked away with a shred of dignity. He snatched them up, his hands shaking like he was in a snowstorm without a coat. His signature scribbled across the page was the scribble of a defeated man. Lucy was seething. You think you've won? She hissed, her voice a strained whisper. I smiled, genuine and clear. Honey, this ain't about winning. This is checkmate. You played dirty, and you lost. Now, if you'll excuse me, I've got a garden to tend to and a life to live. With that, I left them there, in the dust of their greed, in the kitchen filled with memories of sugar cookies and laughter, a kitchen that would soon echo with new stories.
No more whys, no regrets, just me, my begonias, and a fresh start. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Dicen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Dicen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario.
Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido.
El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después,
salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo,
especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa.
¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos.
Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marshall. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marshall lo presionaron hasta que cedió.
Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.